Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues uno decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo, una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés odió la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Saludamos y bendecimos en este nuevo día a cada uno de ustedes, amados oyentes, esperando el mayor de sus esfuerzos para difundir los estudios diarios dados por este ministerio. Extendamos juntos el reino de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Por lo demás, hermanos, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Dios bendiga su palabra. Hoy nos enfocaremos al tema de no juzgar según las apariencias. Abra por favor el libro de Juan, capítulo 7, versículos del 10 al 24. Jesús subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Vimos al terminar el estudio anterior que Jesús había decidido no subir con sus hermanos a la fiesta de los tabernáculos. Parece que lo hizo un poco después que ellos, y tal como les había dicho, fue en secreto, lo que probablemente quiere decir que lo hizo de manera discreta, intentando no llamar la atención. Así pues, no aceptó el consejo que le habían dado para que se presentara en Jerusalén de forma pública, llamando la atención de la gente en su entrada a la ciudad. Sin embargo, este sigilo solo tenía que ver con su viaje y llegada a Jerusalén, puesto que, como luego veremos, una vez allí, él enseñó públicamente a todos. Le buscaban los judíos en la fiesta. El evangelista nos dice que en toda Jerusalén había una creciente expectación ante la posibilidad de que Jesús fuera a la fiesta. Él no había vuelto a Jerusalén desde aquella ocasión cuando se había enfrentado con los judíos en el capítulo 5. Recordamos que entonces los líderes judíos habían decidido matarle porque sanó a un paralítico durante el día de reposo y también porque había afirmado que Dios era su Padre.
Por lo tanto, es probable que quienes ahora le buscaban fuera esos mismos líderes hostiles de Jerusalén y su propósito siguieran siendo el de cumplir sus deseos de acabar con él. Ahora bien, esto no quita que también el pueblo tuviera curiosidad por ver si aparecería. De ahí que había un gran murmullo acerca de él entre la multitud. Está claro que las autoridades judías deseaban matarlo, pero ¿cuál era el interés que las multitudes tenían en él? Tal vez querían volver a beneficiarse de alguno de sus milagros, o simplemente estaban expectantes esperando para ver cuál sería el desenlace final en este conflicto entre Jesús y los líderes judíos. Unos decían, es bueno, pero otros decían, no. Está claro que la persona de Jesús no dejaba indiferente a nadie. A lo largo de todo el pasaje se aprecia que las multitudes estaban muy divididas en cuanto a él. Algunos pensaban que era un hombre bueno, que hacía el bien, moralmente justo, un buen enseñador de las Escrituras, el profeta o incluso el Cristo de Dios. Mientras que otros estaban convencidos de que era un impostor, un falso profeta, un blasfemo, alguien interesado en atraerse a las masas, congraciándose con ellas con fines egoístas. ¿Cómo sabemos la discusión de antaño se prolonga hasta nuestros días? ¿Quién es Jesús? Al fin y al cabo, solo caben esas dos posibilidades. O bien su poder y autoridad provienen del hecho de que era el Hijo de Dios, o se trataba de un impostor diabólico y blasfemo. Hasta ahora, el evangelista solo está introduciendo el hecho de que la gente estaba dividida en cuanto a la persona de Jesús. Pero luego veremos en detalle cuáles eran los asuntos concretos que causaban esta división. Aquí brevemente, su carácter. Mientras que algunos decían que era bueno, otros pensaban que no lo era y que engañaba al pueblo. Su doctrina. Cuando Jesús enseñaba a la gente, se admiraba de su doctrina, porque hablaba como quien tiene autoridad. Hasta los mismos alguaciles que fueron a aprenderle, cuando enseñaba en el templo, regresaron diciendo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Su motivación. Los judíos no solo pensaban que él promovía sus propias ideas, sino que lo hacía para conseguir fama y honra para él mismo. Pero no había nada en sus palabras o actitudes que hiciera sospechar tal cosa. De hecho, cuando hablaba siempre dejaba claro que su propósito era buscar la gloria del Padre que le había enviado. Sus obras. El Señor había sanado a un paralítico en el día de reposo. Esto fue interpretado por los judíos como una clara transgresión de la ley. El hecho milagroso había pasado inadvertido para ellos, y tampoco valoraron que a aquel hombre se le había devuelto su dignidad y podía volver a disfrutar del día de reposo como hacía años que no lo hacía. Pero ellos desaprobaron todo esto bajo la excusa de que había sido hecho en día de reposo. Su origen. Los judíos creían que el nacimiento del Mesías sería misterioso y sobrenatural. Por esa razón, descartaron que Jesús pudiera ser el Mesías, ya que ellos pensaban que sabían de dónde era. Es más, llegaron a causarle incluso de haber nacido de fornicación. Ellos no creían que hubiera nacido virginalmente de María. Frente a esto, Jesús afirma una y otra vez que él había venido del Padre y como hombre había nacido en Belén, tal como lo había anunciado el profeta siglos atrás. Su destino. Jesús les anunció que todavía estaría un poco de tiempo con ellos y luego volvería al que le había enviado. Con esto se refería a su regreso a la gloria con el Padre después de haber acabado su obra en este mundo. Pero otra vez más, a los judíos no entendieron lo que les decía y empezaron a elucubrar sobre la posibilidad de que se fuera a los dispersos entre los griegos. Estudiando este capítulo, nos damos cuenta de que la razón por la que rechazaron a Jesús como Mesías no surgió por la falta de evidencias.
Nadie ponía en duda la autenticidad de sus obras milagrosas, o la autoridad de su enseñanza, o su vida intachable. El problema radica en el hecho de que no se ajustaba a las expectativas equivocadas que los judíos se habían hecho en cuanto a la venida del Mesías, y también a los celos de los líderes religiosos al ver crecer la popularidad de Jesús entre las multitudes. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, amado amigo. Después de demostrarles que ellos mismos eran culpables de quebrantar la ley al procurar matarle y de aplicar sus normas del sábado con parcialidad, ahora pasa a exhortarles a juzgar con justo juicio. De esto se desprende que el Señor estaba dispuesto a ser examinado, pero debían hacerlo con justicia. Y el pasaje que acabamos de considerar nos ha mostrado que ellos estaban llenos de prejuicios cuando se acercaban a Jesús, lo que nublaba sus mentes y le impedía ejercer un justo juicio. Todo esto nos recuerda también que no deberíamos juzgar a nadie con superficialidad, sino por su valor, sus dones y la gracia del Espíritu de Dios en él. Dios nos ayude a siempre emitir un justo juicio a los demás. Amén. Acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada